Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Hoy estamos presentando una nueva emisión de Estrategia y Liderazgo. Mi nombre es Horacio Ferraro, director de IESUTIC, y como siempre nos acompaña Gustavo Pícola, coach ejecutivo. ¿Cómo estás, Gustavo? Buen día, Horacio. Muy bien. Un saludo a vos y a toda la audiencia. Muchas gracias, Gustavo. Hoy vamos a tratar un tema justamente que es sumamente importante porque tiene que ver con el sector agroexportador. Vamos a ver un poco la actualidad, cómo viene trabajando el sector, más que todo teniendo en cuenta que es un sector generador de empleo y generador de divisas, para lo cual hemos invitado a Hugo Pastore. Él es actualmente director ejecutivo de la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas, la CAPECO. Es ingeniero agrónomo, egresado de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Asunción, máster en Economía Agraria por la Universidad Católica de Chile, y a su vez se desempeñó como gerente general en Noble Paraguay, Sociedad Anónima, durante 8 años y encabezó el proceso de transición de Noble Paraguay a Cofco Agri, Paraguay, Sociedad Anónima, de la cual fue gerente general. ¿Cómo estás, Hugo? Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Horacio. Buenas tardes, Gustavo. Un gusto estar con ustedes y saludos para toda la audiencia también. Bueno, muchísimas gracias, Hugo, por estar con nosotros hoy y a su vez teniendo en cuenta que lo que vamos a tratar es un tema sumamente importante y sensible que tiene que ver con el mercado agroexportador. Nosotros siempre al comienzo tratamos de conocer un poco al líder, conocer su experiencia, algunas cuestiones que le hayan, digamos, marcado en su carrera, para lo cual Gustavo siempre nos trae una pregunta al respecto. Bien, ya adelantó algo Horacio. La idea es saber de cómo Hugo es el Hugo de hoy y por qué Hugo se dedicó al agro, si hubo algo que fue el detonante, algún hecho, alguna cuestión de tu vida que hizo que vengas para el lado del agro, digamos. Bueno, el amor por el campo viene desde mi familia paterna, materna, digamos. Ya desde muy pequeño he acompañado a mi padre a viajes al interior, a una propiedad donde tenía la familia una producción ganadera. Así que ya desde niño, muy chiquito, estuve acompañando a papá en esos viajes, en esas cuestiones. Y de ahí, bueno, fue casi una manera natural de tomar la decisión de estudiar ingeniería agronómica. Luego, bueno, los caminos hicieron que tome un perfil más orientado hacia la economía relacionada al agro, pasando, bueno, primero por el sector financiero, luego empresas de servicios, industrias, logística, exportación, en fin, realmente cubriendo diferentes aspectos. Pero sí, este amor por el campo y por las actividades relacionadas a la producción vienen ya desde larga data. Los pocos pelos me delatan un poco ya también, ¿verdad? Bueno, creo que es importante, Hugo, también el tema de descubrir la vocación temprano, ¿no? Has tenido suerte en ese sentido, ¿no? Que ha acompañado un poco ese sentimiento, ¿no? Llevado un poco por la familia y hasta estos días, ¿no? Sí, y también hay una cuestión que es importante que tal vez se da en mucha gente que es de la capital, que no conoce el otro Paraguay, el Paraguay que trabaja fuerte. Hay gente que lastimosamente no tuvo la oportunidad de poder visitar regiones de producción que realmente el empuje que tienen, la fuerza de trabajo, el empeño, la tecnología, el riesgo que van asumiendo día a día, son realmente de un nivel altísimo y que reconforta y demuestran el por qué esto termina siendo el gran motor que tiene nuestra economía. Ahora, ya hablo no solamente la producción agrícola, también ganadería con altísimo nivel tecnológico, ¿verdad? Claro, sí, sí, sí. Decididamente es así, ¿no? Que mucha gente no conoce y bueno, uno ha tenido en tu caso la oportunidad de conocer y también ver cómo se trabaja, ¿no? Y que se trabaja, digamos, que es un sector que no solamente abastece en cierta medida al interior, digamos, del país me refiero, ¿no? Al país en su conjunto, sino externamente, ¿no? Sí, generamos excedentes exportables muy importantes y todo eso genera una cadena de valor muy importante
donde en los buenos años, en los años de buenas cosechas, tenemos impacto en el transportista, en el vendedor de chipa, en la gomería, en fin, en la actividad en los puertos, en toda esta cadena de valor y de trabajo que genera esto, ¿verdad? Y no es solamente en el rubro soja, que es sin ninguna duda en volumen y en valor el más importante, pero la cadena de producción incluye también a otros rubros, incluye al maíz, incluye al trigo, incluye a la canola, incluye al girasol, incluye actividades de protección de los suelos, de abonos verdes, etcétera. Entonces realmente hay un paquete tecnológico donde hay compras de maquinarias, compras de insumos, que mueve a la economía en una diversidad enorme de frentes y que hacen realmente un motor muy importante. Muy importante. Ahora, yendo un poco a la actualidad de hoy, que hablamos de actualidad del sector agroexportador, ¿cómo les afectó el tema del COVID-19 con respecto a procesos, a la parte financiera también, si se quiere, y cómo se viven los vínculos comerciales tras esta pandemia? Bueno, primeramente decir que cuando se declaró la cuarentena estricta, estábamos en pleno proceso de flujos de exportación, traslado de mercadería. La cosecha de soja ya estaba prácticamente terminada y estaba sembrada la parte de maíz safriña y algo de soja también de segunda. Producción no tuvo ningún tipo de problema, los trabajos de producción se pudieron desarrollar sin inconvenientes y realmente lo que fue el traslado de mercadería continuó desarrollándose sin mayores inconvenientes en cuanto al tránsito interno, ¿verdad? Se garantizó la producción, la cadena logística, eso funcionó perfectamente bien. Sí, en lo que es flujos de exportación terrestre al Brasil principalmente, con los protocolos que se implementaron de control a choferes, camiones, etcétera, eso ha tenido algunos procesos de ajuste que bueno, de alguna manera sí se enlenteció ese flujo, ¿verdad? Que te diría que fue uno de los aspectos donde tuvimos algún tipo de demoras atribuibles al COVID, ¿verdad? Luego es la situación de mercados, ¿verdad? Los mercados, con esto hay una gran incertidumbre de cuál va a ser lo que venga a futuro. Hay un resentimiento a nivel internacional en niveles de consumo que está asociado otra vez también a muy buenas zafras, tanto en Sudamérica en general, Brasil, Argentina, Paraguay han tenido buenas campañas. Se prevé una muy buena cosecha de nuevo en Estados Unidos en la zafra que está ahora en desarrollo. Así que en general hemos tenido un contexto de precios que han estado un poquito más bajo de lo que hemos tenido en las últimas campañas. Claro, y digamos, a nivel, o sea, lo que vemos es que la actividad se mantuvo, digamos, estuvieron en actividad, ahora el tema es de flujo más bien, mencionas, ¿no? O sea, de flujo refiero a transporte, todas esas cuestiones, ¿no? Correcto, que se puede atribuir al COVID principalmente lo que es flujo de exportación terrestre, ¿verdad? En los flujos fluviales tuvimos otro tipo de problemas más relacionados a nivel de los ríos, que podemos hablar también en detalle, pero te diría que como cuestión atribuible al COVID es fundamentalmente lo que son flujos de exportación terrestre a Brasil. Perfecto. Sí, ahí viste, con esto del Zoom uno trata de respetar para no encimarse y que la audiencia pueda escuchar, ¿no? La realidad es que esto que decís vos, Hugo, del tema de la ciudad que no conoce mucho el trabajo del interior y del campo, yo que me ha tocado por actividad ir al interior e incluso en otros países, eh, pasa bastante parecido, ¿no? La gente que vive en la ciudad cree que la gente del campo disfruta la vida porque tiene el panorama del campo, la tranquilidad del campo, y en realidad hay muy poca gente que conoce el trabajo que implica la producción, tanto la agrícola como la ganadera, ¿no? Que lo dijiste vos, no quiero aunar mucho ahí, lo digo ahora para no, con esto del Zoom para no frenar, y vos mencionaste dos cosas, mencionaste la navegabilidad, y ahí quería hacerte una pregunta, ¿cómo estaba el tema ese actualmente? Porque este, la bajante del río obviamente trajo problemas, sé que algunas hidroeléctricas abrieron compuertas y ahora habría una nueva apertura de compuertas. Esto trae
solución o crees que no va a ser suficiente? Y por otro lado, si hay demora en cuanto a tonelaje a embarcar, ¿no? Por los puertos. Bueno, hay que entender que estamos lastimosamente en un contexto de pocas precipitaciones, no hay agua realmente, inclusive analizando lo que son las nacientes de los ríos, ¿verdad? En el caso del río Paraguay, la zona del Pantanal, en el caso del Paraná, lo que es la cuenca alta del Paraná en el Brasil y también lo que aporta el río Iguazú, estamos en general en contextos de falta de lluvias en ambas nacientes, digamos, ¿verdad? En el caso del río Paraguay, la navegación continúa por los trabajos de dragado que se han hecho en estos últimos años y que permiten una navegación, aunque sea a calado menor, pero la navegación es posible, ¿verdad? Ya en el caso del río Paraná, la navegación se ha vuelto imposible si no es por estos que llamamos nosotros ventanas de agua, que ya se ha hecho una, y ahora puntualmente ahora estamos en desarrollo de la segunda ventana de agua. Este final de semana los convoyes, 6 convoyes en total, exclusaron la represa de Yacyretá y estaban aguardando la llegada de agua que a partir de hoy el nivel del río va a estar subiendo y va a ser por 3 días, ¿verdad? Entonces, quedaron 2 convoyes más que tienen que exclusar probablemente el día de hoy, y a partir de ahí, bueno, navegan todos como para llegar en esta ventana de tiempo hasta la confluencia con el río Paraguay, y sí ya poder navegar con más seguridad y tranquilidad en el tramo argentino del río Paraná. Para dar una precisión, el agua no es que se suelta simplemente, sino que es toda una programación muy delicada que fue liderada por la Cancillería Nacional, donde cada una de las binacionales, si bien es cierto que pasa más agua, pero pasa más agua generando energía. No es que se pierde, entre comillas, esa materia prima hoy en día para la producción de energía. La energía se produce y la energía a su vez tiene que ser comercializada. Entonces, todo un trabajo previo de acuerdo con las partes, mercado brasilero, mercado paraguayo en el caso de Itaipú, mercado argentino, mercado paraguayo en el caso de Yacyretá, para que todo el excedente de energía que se produzca para permitir el paso del agua sea absorbido por los mercados, digamos, ¿verdad? Entonces, esto requirió un trabajo muy importante. Hay componentes técnicos también de niveles mínimos que tienen que mantener los embalses. Entonces, bueno, como dije, está liderado por la Cancillería, integrado por personal técnico de las binacionales. Obviamente el sector privado participa a través de los exportadores que estamos en los gremios, en Capeco. Están los armadores, el centro de armadores, están los puertos de la Caterpa. Y a nivel público también acompaña la Comisión Mixta del Río Paraná, que es el COMIP. Está la Armada Nacional, está la Dirección de Meteorología, porque también hay que cuidar factores relacionados a los vientos, a posibilidad que no sucedan tormentas, porque eso a su vez dificulta la navegación, ¿verdad? Entonces realmente es un trabajo integrado, multisectorial, que fue un éxito en la primera ocasión, donde salieron aproximadamente 250.000 toneladas de producto. En esta ocasión estarían saliendo alrededor de 115, 120.000 toneladas de producto. Pero tenemos que ver la perspectiva. En un año normal, por el río Paraná, se exportan aproximadamente 2,5 millones de toneladas. Entonces, es elocuente que tenemos un atraso muy importante. Mucho de producto ha sido redireccionado en camiones hacia los puertos en el departamento central, con los sobrecostos que esto implica. Y también parte ha sido direccionado hacia el mercado brasilero, ¿verdad? Que el mercado brasilero este año ha competido más y tuvo una presencia más importante como destino de las exportaciones, principalmente de soja, que no venía participando de una manera muy agresiva. Sí, Brasil siempre es el principal destino de nuestras exportaciones de maíz y de trigo, ¿verdad? Así que realmente el problema que se tiene que resolver de fondo en el caso del río Paraná es el dragado. Hay que hacer un dragado que garantice y dé certidumbre respecto de las condiciones de navegación, fundamentalmente en el tramo entre la represa de Yacyretá y confluencia con el río Paraguay. Ese trabajo se empezó a hacer en este 2020
pero todavía no es suficiente. Hay tramos que tienen parte que es mezcla de tierra con piedras, entonces hay cuestiones técnicas que todavía tienen que ser adecuadamente evaluadas y diseñar una metodología de trabajo que, bueno, que permita llegar en todo ese tramo a un calado mínimo para el tránsito de las barcazas. Y que yo hace 4 años que estoy en Paraguay y tengo acá la vista de la bahía, acá la costanera de Asunción. Y hoy parece un parque con lago. Lo que siempre es todo agua, hoy parece más un parque con su lago, ¿no? Esto reafirmando lo que vos decís, el tema de las lluvias. Qué poco caudal de lluvias que tuvimos. Y por otro lado, qué suerte que los chinos le compran a Brasil. Porque yo creo que gran parte de lo que la soja paraguaya pudo ir a Brasil tiene que ver con el alto nivel de exportación que Brasil tuvo hacia China por el problema que China tiene con Estados Unidos. Yo creo que eso fue un beneficio para Paraguay, ¿no? ¿Vos cómo lo ves, Hugo? Sí, realmente las ventas que hizo Brasil a China han alcanzado récords históricos dentro bueno, de un mix de cosas, que es por un lado la enorme necesidad que tiene China por soja. Tenemos que China tuvo la peste porcina, con lo cual tiene que recomponer de vuelta su hato, digamos. Y por otro lado tenemos la guerra comercial entre China y Estados Unidos, que ha tenido acuerdos y desacuerdos, pero lo cierto y concreto es que vemos niveles récord en las compras que hizo China a Brasil, con lo cual el mercado brasileño eventualmente quedó ligeramente desabastecido inclusive, y los consumidores, industrias, digamos, brasileras han encontrado en la soja paraguaya una herramienta muy interesante para cubrir parte de ese exceso de exportaciones que hicieron. Sí, realmente para Paraguay ha sido una oportunidad comercialmente muy buena esta que se abrió, ¿verdad? Y más aún teniendo en cuenta que nosotros como país no tenemos acceso directo al mercado chino, ¿verdad? Claro, justo sobre ese tema te queríamos consultar cómo ves la posibilidad de una apertura del mercado China continental. Bueno, nosotros hemos tenido varias reuniones dentro del marco del sector privado, también hemos tenido reuniones con la Cancillería principalmente, donde hemos manifestado la importancia que tiene para nuestros dos rubros estrellas, digamos, del sector agropecuario, que son la soja y la carne, poder tener acceso al mercado chino, ¿verdad? Los motivos comerciales son elocuentes y no resisten ningún tipo de análisis en contrario, ¿verdad? Eh, pero sabemos que hay otro tipo de cuestiones que van más allá de nuestro control como sector comercial, que tienen que ver más con una cuestión de relaciones políticas, relaciones diplomáticas, donde realmente es el gobierno el que tiene que tomar decisiones y cartas en el asunto, ¿verdad? Nosotros permanentemente estamos insistiendo en que es muy importante que tengamos y es necesario que tengamos acceso a ese mercado. Por el momento, como digo, la decisión final está claramente en manos del gobierno, ¿verdad? Claro, también hablamos de transporte, ¿no? De distintas vías. ¿Cómo ves la alternativa de exportación vía tren desde Argentina? Bueno, el punto es que como complementos pueden ser interesantes, ¿verdad? En el pasado se ha utilizado el ferrocarril desde Encarnación hacia la terminal, una terminal que está en la provincia de Entre Ríos. También ha salido producto hacia el puerto de Río Grande en Brasil, pero finalmente una cuestión de escala, ¿verdad? El transporte por vía fluvial es por lejos más competitivo, ¿verdad? Si se tienen condiciones de navegación razonables, eh, cada convoy puede llevar, teniendo la posibilidad de navegar a full carga, y dependiendo de la configuración del convoy puede llevar 30, 32, 34 mil toneladas de producto versus la posibilidad de transporte vía ferrocarril, que es mucho más acotada, ¿verdad? Entonces la velocidad de transporte, la economía de costos no resiste discusión. Lo más competitivo es siempre explorar la vía fluvial, ¿verdad? Sería como una alternativa solamente de complemento para sumar a, digamos, alguna vía más al transporte, ¿no? Exacto, exacto. Es un complemento que ayuda, ¿verdad? Pero imagínense, una bodega de un barco que son entre 5, 6, 7 mil toneladas, dependiendo del diseño del barco, implica un movimiento enorme de vagones como para poder juntar la mercadería, cuando que
en un barco de tamaño mediano, digamos, que son los que operan mucho, por ejemplo, en los puertos de Uruguay, en Nueva Palmira, prácticamente es equivalente el volumen que lleva un convoy a la capacidad que lleva un barco. Ya cuando hablamos de los barcos que operan para ir al mercado chino, sí son barcos mucho más grandes que requerirían o un complemento de recarga en puertos de Brasil o Argentina, en puertos ya de ultramar, o que se usen necesariamente barcos un poquito más pequeños, ¿verdad? Claro. Okay. Y en tema de resultados de campaña, digamos, ¿no? Antes vos mencionaste que la producción fue buena, pero los precios tuvieron una caída importante, ¿no? Y eso quería preguntarte como primera parte de la pregunta es, desde tu punto de vista, cómo fue el resultado de la campaña que está terminando, y dada las perspectivas de lo que viene, que algo también mencionaste, ¿no? Que Estados Unidos está pasando justamente en este mes su etapa de desarrollo de cultivo por ahora muy bien climáticamente, lo que hace esperar que la cosecha de soja de Estados Unidos sea buena. Se espera que Brasil, con este vendaval de compras chinas que parece que no se va a cortar, va a seguir produciendo soja, y con Argentina, que si no se soluciona el tema de retenciones, el producto argentino seguro va a ser soja también. ¿Cómo se encara la próxima campaña? ¿Soja o puede haber menor área de soja en función de ir a otros cultivos? Bueno, en la campaña pasada, como dijimos, se dio una combinación de buena producción y precios relativamente más bajos, ¿verdad? El resultado del productor ha sido que él cubrió sus costos en general, pero quedaron cuentas de refinanciaciones pasadas que eventualmente él ya no consiguió cubrir, ¿verdad? Eso se ha renegociado con el sector financiero. Hubo un momento donde había una gran incertidumbre, que es cuando empezó todo este tema de la pandemia, donde había como dije, una gran incertidumbre respecto a qué era lo que iba a pasar. Los bancos asumieron una posición conservadora, que bueno, al desarrollarse, pasar el tiempo, volvió la tranquilidad, se han renegociado financiamientos, en fin, se han pactado condiciones razonables para las partes, y la campaña próxima podemos decir que está garantizada en cuanto a financiamiento, en cuanto a insumos, etcétera, ¿verdad? Ahora, el productor nacional, nuestros compatriotas, el productor paraguayo, tiene una preferencia por producir como cultivo de verano a la soja, ¿verdad? Hay pequeñas áreas dentro de un marco más de cuestiones agronómicas, donde él eventualmente va a sembrar un maíz como rotación de cultivo, pero el grueso de la campaña siempre está, el área se dedica al plantillo de la soja, ¿verdad? Tenemos una gran ventaja nosotros por nuestra condición de clima, lluvias, radiación solar, que podemos hacer varios cultivos dentro de un mismo periodo, ¿verdad? Entonces, sabemos que las siembras se inician en el mes de septiembre, cuando llegan las buenas lluvias. La cosecha se hace a partir de finales de enero, durante febrero, e inmediatamente se está sembrando nuevamente. La siembra más importante corresponde generalmente a maíz. Entonces, nosotros como cultivo complementario, en términos de área y de volumen, tenemos al maíz de safriña o de segunda, que cumple el rol de complemento de ingresos, mejora en lo que es la cobertura de materia orgánica del suelo, y a su vez, luego de la cosecha de maíz, todavía el productor muchas veces consigue llegar a hacer un abono verde, un cultivo de cobertura. En fin, tenemos realmente una ventaja competitiva muy importante en ese sentido como país de producción agrícola. Bueno, Hugo, estamos llegando al final del programa. Quisiéramos saber si nos podrías mencionar, o sea, cuáles son los proyectos que la dirección de la Cámara tiene, o algo que quisieras resaltar específicamente para la audiencia sobre el sector. Bueno, la Capeco realmente tiene varios frentes de actuación. Entre nuestros asociados tenemos un abanico de empresas que realmente atienden varias etapas
del ciclo, digamos, donde tenemos desde productores, tenemos comercializadores, tenemos exportadores, hay cooperativas socias de la Cámara. Entonces, atendemos cuestiones relacionadas, obviamente, con mercados de destino, apertura a nuevos mercados, regulaciones que aparecen. Hoy en día hay ciertos mercados donde las barreras para arancelarias empiezan a jugar cada vez más un rol muy importante y estamos muy involucrados en defender nuestra producción para mantener el acceso a todos esos mercados. Estamos muy involucrados en todo lo que es la cuestión logística, digamos, por ejemplo, esto que comentábamos antes de lo que es el flujo de exportación, tanto por vía terrestre como por vía fluvial. En el caso de la exportación terrestre, tuvimos varias reuniones, acuerdos y revisiones de nuevo para que realmente el flujo funcione muy bien. Y además de todo eso, la Cámara está involucrada en convenios, en proyectos para desarrollo agrícola y desarrollo de investigación, ¿verdad? Tenemos un proyecto de desarrollo de investigación de variedades de soja que se adapten a las condiciones del Chaco Central. Estamos en un proyecto ahí juntamente, que se inició juntamente con el USDA y universidades americanas, y hoy en día estamos continuando con las cooperativas del Chaco Central. Tenemos un convenio de desarrollo de variedades de trigo, juntamente con el Instituto Paraguayo de Tecnología Agropecuaria y el Instituto Nacional de Biotecnología, el IPTA e INBio. Así que bueno, tenemos estos frentes también de desarrollo de apoyo al sector rural también. Bueno, muchísimas gracias, Hugo. Realmente has dado un amplio panorama, no solamente de la actualidad, sino justamente esa tarea que tiene la Capeco, que también tiene que ver con el acompañamiento a todos los productores, a toda la cadena de producción. Así que bueno, te agradecemos mucho por haber participado. Esperamos contar contigo en otra oportunidad para darnos también los distintos, el panorama de la actualidad agroexportadora. Horacio, Gustavo, un gusto haber compartido esta charla con ustedes, a disposición, y un saludo especial para la audiencia. Gracias, Muchísimas Hugo. gracias Hugo, gracias Gustavo, y a la audiencia le decimos hasta el próximo programa. Muchas gracias.